Buenos días y bienvenidos a todos. Soy Sara Sánchez, la directora general de ASPI Prevención, y es un placer poder estar hoy aquí con todos vosotros en este webinar tan especial para nosotros. Es especial no solo por ser el webinar con el que celebramos el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, nuestro día como prevencionistas, sino por la materia que trataremos, los cancerígenos en el entorno laboral. Y muy especialmente por el lugar desde el que lo estamos emitiendo hoy, ¿no? Estamos en el Instituto de Oncología Avanzada de Atris y Sanitas, que es uno de los 7 centros punteros de oncología radioterápica que desde Atris ponemos a disposición de todos nuestros clientes. Antes que nada, nuestro agradecimiento a todos los que estáis siguiendo este webinar y, por supuesto, a los ponentes que hoy nos acompañan. Tenemos a Inma Brugués, nuestra directora técnica, que presentará y moderará el webinar. También está Marta Siscar, directora de Prevención Técnica de Cataluña y Aragón. Tenemos también a la doctora Lourdes Ruiz, directora de Medicina del Trabajo de Cataluña y Aragón, y al doctor Marco Panichi, director de Oncología Radioterápica. Por último, me gustaría agradecer también a María Ángeles Tapia, gerente de Oncología Radioterápica, su hospitalidad y total implicación, sin la que no habría sido posible estar hoy en estas magníficas instalaciones del Instituto de Oncología Avanzada. Sin más, cedo la palabra a Inma. Muchas gracias. Gracias, Sara. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Nuestro proyecto preventivo es un proyecto de salud integral. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha separado la salud laboral de la no laboral y nosotros creemos que la salud es indivisible. Por ello, con la incorporación de ASPI en Atris, este concepto se hace realidad. El webinar de hoy es un claro ejemplo de ello. Hoy veremos cómo prevenir, detectar y tratar los cancerígenos en el ámbito laboral, empezando con su identificación y medición, siguiendo con el control y seguimiento de la salud de los trabajadores expuestos, continuando con el diagnóstico y tratamiento en caso de desarrollar la patología y terminando con un protocolo de reincorporación al trabajo después de un proceso oncológico. Antes de dar paso a Marta, recordaros que cualquier duda la podéis enviar a través del chat y la contestaremos al final de las ponencias. Gracias. Ahora doy paso a Marta, que nos explicará desde un punto de vista técnico cómo detectar y evaluar los cancerígenos en el puesto de trabajo. Gracias, Marta. Hola, buenos días. Muchas gracias. Dentro de la ponencia que estábamos planificando hoy, hablábamos de una frase que era evitemos hoy el cáncer laboral de mañana. Cuando decíamos esta frase de evitemos hoy el cáncer laboral de mañana, venía todo derivado debido al elevado periodo de latencia que existe entre la exposición a un agente cancerígeno y luego el desarrollo de la enfermedad. Hay que trabajar desde ya para evitar que el día de mañana desarrollemos dicha enfermedad. No tenemos una causa-efecto inmediato como en otros productos químicos o en otros aspectos. Hemos de entender que una sustancia cancerígena es cualquier agente físico, químico o biológico que es capaz de originar un cáncer en el organismo. Sin embargo, la reglamentación actual del reglamento del 665 nos habla siempre de mezclas y sustancias, obviando el tema del agente físico en este caso. Nosotros queremos un concepto mucho más amplio. Tratamos desde el punto de vista de prevención técnica, la prevención primaria, el hecho de identificar y evaluar, poder identificar antes de que se produzca una enfermedad. Esta identificación la hacemos desde la especialidad de la higiene industrial. Esto nos obliga a conocer perfectamente el proceso que se lleva en la empresa. Tenemos una amplia dificultad en identificar y en evaluar, porque no hay una causa-efecto directa. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que conocer todo el proceso de producción en una empresa para poder ver si ese producto cancerígeno se desarrolla pues, como materia prima en un producto derivado como materia intermedia o sencillamente es incluso un residuo o es una parte que no corresponde, una cosa no voluntaria por parte de la empresa. Hay que tener en cuenta que conocer todo este proceso, además, no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos, además de esta identificación interna de la empresa, hay diversos factores externos que pueden implicar también un problema. Todos conocemos el tema de las fibras de amianto en las uralitas de los techos
Probablemente una empresa que no tenga ningún tipo de fabricación nunca se plantee este tema, pero tenemos naves industriales enteras con uralitas que el hecho del paso del tiempo ha implicado una degradación, cae, pues eso, inclemencias meteorológicas como piedra que puede caer, determinados aspectos que con el tiempo ese techo se ha ido degradando y empieza a, pues es un material friable y empieza a emitir fibras de amianto. Eso se tiene que tener en cuenta. Tenemos el caso del radón, que ahora tendré una transparencia que os voy a mostrar, que además las empresas colindantes. Una empresa puede tenerlo todo perfecto, pero si la empresa que está justo al lado no trabaja como tiene que trabajar y está con productos cancerígenos y lo deja fuera, imaginaos la típica empresa que está cortando, pues eso, mármol y no trabaja con los procedimientos que tiene que trabajar. Si nuestra empresa va dejando sílice cristalina, si nuestra empresa coge la captación de aire y la tiene justo al lado de donde él trabaja, de ese patio, tendremos un problema que estaremos introduciendo dentro. Es decir, identificar, no solamente mirar la parte interna de nuestra empresa, sino que tiene un concepto mucho más amplio. Vamos a tener que identificar, yendo a la empresa, conociendo, viendo todos los procesos, analizando todas las fichas de datos de seguridad, viendo todo como temperaturas, presiones, todo lo que significa todo el proceso de la empresa, más además nos tocará identificar qué hay alrededor. Comentaba el tema del radón porque el radón es el gran desconocido. El radón es un gas natural que viene pues, en rocas y suelos, es un incoloro, inodoro e insípido. No lo vamos a detectar, no lo vamos a oler, no lo vamos a ver de ninguna de las maneras. Y es la principal causa de cáncer de pulmón en personal no fumador. En el caso del personal fumador es la segunda. ¿Qué tenemos? Que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene clasificadas zonas que tienen un elevado radón. Y además, esto es una cosa que no viene del proceso productivo, sino por dónde están situados. Toda la parte de Galicia, en Cataluña también hay zonas, por Madrid también. ¿Qué nos dice el Consejo de Seguridad Nuclear? Y vengo aquí a explicarlo por la dificultad que tiene. Tiene una instrucción técnica que lo que dice es los lugares en los que tienen que realizarse mediciones de radón y entre ellas te dice que lugares de trabajo subterráneos o no subterráneos identificadas por sus valores elevados de radón. ¿Qué estaríamos diciendo? Pues que en todas estas zonas deberíamos estar analizando si hay exposición a radón, para hacer medidas técnicas que nos podrían evitar esa exposición. Como norma general, a día de hoy no lo estamos mirando. En muchas empresas no se mira. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tenemos con los agentes cancerígenos? Pues que no hay un efecto determinista, es un efecto estocástico, hay una probabilidad. El hecho de cumplir un VLA no significa que vais a estar sano y seguro, sino que la probabilidad de aparición aumenta con la frecuencia de exposición. Pero la gravedad no es la misma. Es la misma, perdón. No depende de la frecuencia. Si te aparece el cáncer, te aparece. Cuando hablaba antes de la dificultad de identificar, que hay que conocer todo el proceso y además mirar y analizar qué hay alrededor, tenemos otra dificultad, que es dificultad en medir y comparar, que es como estamos acostumbrados muchas veces a ver la higiene industrial. Se mide y se compara. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos ahora mismo como grupo 1 de cancerígenos para el hombre 121 agentes, mientras que el Real Decreto 665 solamente nos da valor con VLA de 20 contaminantes. Y 2 de ellos, además, tienen observaciones de cancerígeno por vía dérmica. La última modificación que hubo de este Real Decreto es de junio de 2021, en el cual se incluyó la sílice cristalina y los humos diésel vía inhalatoria como agentes cancerígenos y los aceites de motor usado vía dérmica. ¿Esto significa que no pueda yo analizar? Todo lo contrario. Hemos de poder evaluar, pero no vamos a evaluar yendo a una empresa, poniendo una bomba y al cabo de un rato, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mandando aquel filtro a un laboratorio de higiene industrial. Vamos a hacer una evaluación cualitativa. Vamos a observar cuál es el proceso, cuáles son las frases H que tiene ese producto químico, cómo se utiliza, cuándo se utiliza, cantidades, metodologías de trabajo que hay, todas las medidas preventivas que tiene la empresa y vamos a poder valorar como una evaluación cualitativa si realmente cómo es el grado de riesgo de esta empresa, cómo lo tiene y qué medidas preventivas le faltan
incorporar. Es decir, no siempre medir y comparar es la única vía que tenemos. La higiene industrial abarca un campo muchísimo más amplio. Otra cosa que no hacemos muchas veces, o no hacen las empresas, es mirar la evaluación higiénica biodérmica. Nosotros tenemos una serie de ítems que valoramos y nos permiten ver hasta qué nivel de cumplimiento está haciendo bien la empresa o hasta qué medidas preventivas debería implantar para tener protegido a su gente por la vía dérmica. Cuando hablamos de la prioridad de actuación, hay una jerarquía de control. Siempre vamos a intentar eliminar el peligro. Es decir, vamos a empezar por eliminar y sustituir aquel agente cancerígeno. Hoy en día es muy complicado. Ahí tenemos bases de datos en que nos van aportando pues, posibles sustituciones, pero en muchísimos casos implica una gran inversión por parte de la empresa, implica unos recursos que las empresas no siempre pueden abarcar y además que productos de sustitución tampoco a veces conseguimos llegar al mismo valor o al mismo producto final que necesitamos, con lo cual es muy complicado. Entonces tenemos que ir siempre a controles técnicos. Estamos hablando de hacer procesos cerrados, un proceso cerrado además con un mantenimiento preventivo adecuado. Este mantenimiento preventivo tiene que incluir aquellos puntos críticos y hacer un seguimiento, pues juntas, válvulas, para evitar que hayan escapes, que haya cualquier tipo de fuga. Además, hay que implementar toda una serie de medidas. Siempre vamos a ir primero a lo colectivo y luego a lo individual. Aquí ir a lo colectivo. Hemos de intentar evitar que la gente dejara la obligación o la responsabilidad en la persona. Yo creo que a lo largo de estos 2 últimos años, cuando todo el mundo ha utilizado mascarillas, hemos visto gente que la mascarilla se la ponía y le podíamos pasar la mano, ponerle un dedo y demás, porque no se la ajustaban bien. Entonces, dejar toda la prevención de un cáncer o toda la no inhalación de un producto a que el trabajador se ponga adecuadamente una mascarilla o un EPI no es lo adecuado. Eso es el último cargo, es la última posición que utilizaremos. Vamos a ir siempre a un control técnico y a un control administrativo. Vamos a intentar pues, reducir las cantidades de producto que tenemos en la empresa, vamos a hacer todo un control de procesos, vamos a hacer toda la parte de mínimo personal en exposición y el mínimo tiempo posible, todos los detectores que podamos tener por si hay una fuga, poderlos detectar. Tenemos que además controlar y revisar pues que el personal tiene la formación y la información adecuada y eso implica formarles de cómo tienen que trabajar, informarles de los riesgos que hay, además de formarles, verificar que realmente trabajan como tenemos que trabajar, que no se ha quedado en un mero papel, que realmente se aplica lo que se tiene que aplicar. Y además hacer controles periódicos pues, de aquello que se pueda controlar técnicamente, pues midiendo cuando se pueda medir, verificando incluso, por ejemplo, con la silice cristalina podríamos llegar a ver zonas limpias donde realmente no hay que medir porque no hay exposición y zonas donde realmente se tiene que aplicar. En caso de dudas siempre vamos a ir a aplicar. El hecho de que tengamos un VLA y que cumplamos ese VLA no significa no aplicar estas medidas. Siempre hemos de aplicar las medidas de eliminación, de sustitución, de todos los controles técnicos que tengamos que realizar, toda la formación e información, proporcionar EPIs, porque hemos comentado antes que el hecho de estar expuesto no implica, aunque estés por debajo del valor límite, no implica que no vayas a desarrollar la enfermedad. Entonces, hay que prevenir siempre. Hay que identificar y aplicar medidas preventivas. ¿Cómo trabajamos en ASPI Prevención? Pues hacemos un abordaje conjunto técnico y sanitario. En este sentido, vamos de la mano. Nosotros hacemos, en aquellos casos que podemos, desde el punto de vista químicos, no hablo solamente de cancerígenos, pues aplicamos la norma 1 y la 689, realizamos una evaluación, no solamente es una evaluación de un día ir y medir, analizamos los puestos de trabajo y mínimo muestreamos 3 veces. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder controlar si cumplimos el mínimo de 3 veces, si es el valor que obtenemos en los 3 casos es el 10% del valor límite ambiental y esto nos va a permitir ver si es un proceso controlado. La norma UNE nos implica que tenemos que ir midiendo más veces en función de los valores, la desviación que podemos tener. ¿Qué tenemos que tener claro? Que una vez hemos evaluado y hemos podido ver qué valores hemos obtenido y nosotros podemos decir si está conforme o no conforme con la norma, lo que hacemos es introducir estos valores dentro de la evaluación de riesgos. Y una vez introducido en la evaluación de riesgos, le salta ya al área sanitaria, que lo que hace es iniciar todos los protocolos que tienen en función del contaminante químico. ¿Qué nos sucede? Pues que en el caso del cancerígeno
ya no hablamos de que podemos tener un riesgo leve, aceptable, tolerable o que haya una presencia, sino que ya directamente en la evaluación de riesgos hablaríamos de un riesgo moderado o alto, evidentemente, si no cumplimos. Y ya les salta directamente al protocolo sanitario que ya inician todo su procedimiento con toda la operativa que ellos disponen para poder controlar ese cancerígeno en el cuerpo humano. Gracias, Marta. Ahora doy paso a Lourdes, que nos expondrá los protocolos sanitarios que desde Medicina del Trabajo aplicaremos para hacer el control y seguimiento de la salud de los trabajadores expuestos. Hola, muy buenos días a todos. Primero de todo, agradeceros vuestra asistencia. Me gusta empezar las presentaciones con un poco de historia, porque siempre pues, hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y el término cáncer no es un término nuevo. El término cáncer se le atribuye a Hipócrates, padre de la medicina y personaje que vivió 400 años antes de Cristo. Hipócrates empezó a darse cuenta que en ciertas lesiones aparecían unas ulceritas a las que denominó carcinos. Los agentes carcinógenos, como bien ha dicho Marta, pueden ser de 3 tipos: físicos, químicos y biológicos, y tienen la potencialidad de crear procesos neoplásticos cuando entran en contacto con tejidos vivos. Pero como digo, el cáncer no es una enfermedad nueva. Hay evidencias de cáncer de huesos en las momias del Antiguo Egipto. Y si bien son agentes o una enfermedad que viene siendo intuida desde hace mucho tiempo, el mecanismo causal o el mecanismo que provocaba el desarrollo de esta enfermedad, los galenos no lo han tenido muy claro hasta recientemente. De hecho, en el siglo XVIII, los médicos pensaban que el cáncer se transmitía como una infección. Y esto es así como que el primer hospital que se crea en Europa, en Francia, para el tratamiento de los procesos cancerígenos, se hace en una localidad, Reims, bien apartada de los núcleos urbanos para evitar su posible transmisión. No es hasta que llega Percival Pott, también en el siglo XVIII, británico, que es la primera persona que hace una asociación entre un agente y un cáncer. Y curiosamente, además, lo hace dentro del ámbito profesional. Percival Pott era un ortopedista, como he dicho, británico, que empezó a darse cuenta que entre los desollenadores de Londres había una incidencia muy alta de cáncer de escroto. Los desollenadores normalmente eran o niños o adolescentes o personas de una complexión muy delgada, lo cual les permitía deslizarse a través de la chimenea. Entonces, esta incidencia tan alta en gente tan joven de cáncer de escroto llamó mucho la atención a Percival Pott. ¿Cuál era la causa? La causa era la acumulación de hollín entre los pliegues de la ropa, lo cual entraba por penetración cutánea y daba lugar a esta incidencia tan alta en la población. Y a pesar de que los procesos industriales han ido cambiando, a que la investigación se ha desarrollado y que está en constante estudio y evolución, y a la sofisticación de los tratamientos, lamentablemente, a día de hoy, el 52% de las muertes relacionadas con el trabajo en Europa se producen por cáncer. De la totalidad del cáncer, entre un 4 y un 6% de las muertes por cáncer son, además, por cáncer de tipo profesional. Y como vemos aquí, 3,1 millones de personas han estado expuestas a carcinógenos del grupo 1 y 2A, según la clasificación de la IARC. Luego hablaremos qué son estos dos grupos para que tengamos un poco de intención. Bueno, los cancerígenos profesionales son un pool de agentes muy importantes dentro de la totalidad de los agentes cancerígenos. Y es por la gravedad de estas cifras que la Comisión Europea se ha puesto muy fuerte en este tema y abre un comisionado que va del 2021, empieza este año hasta el 2027, para potenciar la investigación, el desarrollo y para orientar y concienciar tanto a las empresas como a los trabajadores. Como hablábamos, ¿qué son los cancerígenos del grupo 1, grupo 2? Pues los cancerígenos del grupo 1 son cancerígenos que está demostrado que producen procesos neoplásticos en el hombre. A día de hoy están registrados 121 agentes. El grupo 2 son probables cancerígenos para el hombre y se dividen en dos categorías: los que tienen una alta probabilidad según los estudios y las investigaciones realizadas, en las cuales tendríamos 88 agentes, y los de baja probabilidad, en las que, como veis, el número es más cuantioso.
Si nos citamos en las cifras del CAREX, el CAREX es Carcinógenos Exposición, es un conjunto de instituciones, tanto gubernamentales como de investigación como académicas, que se encargan de la vigilancia y el seguimiento de la exposición a agentes cancerígenos. En Cataluña, la estimación de población expuesta a cancerígenos laborales es la siguiente en la tabla. Como veis, las mayores serán radiación solar, turno de noche, también los humos diésel y la sílice cristalina, pero no nos engañemos, detrás de estos porcentajes hay un número muy importante de personas. Radiación solar, estamos hablando de 1,5 millones de afectados, turno de noche 1.200.000, humos diésel medio millón de personas. Así que vemos que la cantidad de personal expuesto es grave. Si vamos por los sectores, tanto de la agricultura, ganadería, construcción, industria, es decir, en prácticamente todos los sectores tenemos diferentes agentes cancerígenos. De todos los agentes cancerígenos diremos que probablemente los más agresivos son el amianto, la sílice, las radiaciones ultravioletas y también los humos diésel. Como veis, en la agricultura y ganadería, cancerígenos que tenemos de mayor incidencia sería el amianto, junto con los disolventes. En la construcción estaríamos hablando principalmente de cloruro de vinilo monómero, también de plaguicidas y, como no, pues siempre de amianto. En la industria, pues nos decantamos, los agentes cancerígenos tiran más hacia la sílice y como vemos que están bastante parecidos en plomo y radiaciones ionizantes. Y en servicios son más lo que serían biológicos, ¿vale? Radiaciones ionizantes y citostáticos. Muy bien, ¿cuál es el problema? Una vez visto la dimensión de la población a la que abarca, la importancia de que está presente en casi todos los procesos de trabajo, ¿cuál es el problema del cáncer? Pues antes ha hablado Marta de ello y es que es una enfermedad que tiene una latencia muy larga. ¿Qué quiere decir la latencia? La latencia es el tiempo que pasa desde que una persona se expone a un agente cancerígeno hasta que desarrolla una clínica. Y por poner ejemplos, los cánceres tienen un periodo de latencia muy largo. Para poner un ejemplo, el periodo de cáncer más corto suelen ser los cánceres hematológicos, que oscilan entre 4 y 5 años, como por ejemplo las leucemias causadas por el benceno. Yéndonos, cuando hablamos de tumores sólidos, a latencias de entre 10 y 50 años, como es el mesotelioma causado por asbesto. Claro, toda esta latencia tan larga dificulta muchas veces una relación causal con el agente cancerígeno. También dificulta que el tratamiento o que la enfermedad se acoja como enfermedad profesional o se le dé un tratamiento desde el punto de vista laboral. Y claro, si cuesta esta identificación, también cuesta luego hacer una prevención apropiada, no solo para esa persona, sino para todos los trabajadores. Otro problema que tiene el cancerígeno, pues que muchas veces es una mezcla de sustancias, de agentes, no es un agente único, sino que no es el sumatorio de la exposición a distintos agentes. Y esto es lo que quiere decir también que sea multicausal o multifactorial. Es decir, la aparición puede ser debida al efecto de diferentes sustancias sobre el individuo, ya sean extrínsecas o intrínsecas, como puede ser el modo de vida, factores ambientales, factores familiares o genéticos o factores laborales, en este caso los que estábamos hablando. Bueno, pues por tanto, dicho todo esto, es extremadamente necesario desarrollar una acción y por 3 motivos muy importantes. Uno, porque las exposiciones laborables son peligros evitables, es decir, el 40% de los cánceres son debidos a factores externos. Por tanto, todo lo que sea externo es modificable, evitable y prevenible. En segundo lugar, porque el número de trabajadores, como hemos visto que están expuestos a diferentes sustancias, es elevadísimo. Y tercer lugar, porque el daño que provoca sobre la salud es tremendamente importante. Como servicio de prevención, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues en primer lugar, proporcionar ayuda a las empresas y a las personas trabajadoras para prevenir la exposición a estos agentes. Y en segundo lugar, pues minimizar los efectos de esta enfermedad sobre la población activa, llegando sobre todo a un diagnóstico muy temprano. ¿Cómo podemos desarrollar estos 2 objetivos que he explicado? A través de la prevención primaria y la prevención secundaria. ¿Qué entendemos por prevención primaria? Pues todas aquellas acciones que van a buscar evitar o disminuir que una lesión ocurra.
Como he dicho, la mayoría de los agentes, la mayoría de los cánceres están debidos a agentes externos. Sí que hay también perfiles genéticos o cánceres con una alta, me sale en catalán, ligadura a lo que es la genética. Pero, como digo, los agentes externos tienen un peso específico muy importante y constituyen casi la mitad de los cánceres. Por tanto, podemos modificar todos aquellos hábitos o todos aquellos agentes que pueden alterar o que pueden aumentar la predisposición a sufrir procesos neoplásticos, como son modificaciones en el estilo de vida, los hábitos saludables y educando la salud. De ahí que los programas de promoción de la salud son sumamente importantes dentro del ámbito laboral, sobre todo el perfil del trabajador expuesto a un cancerígeno. Pongamos un trabajador expuesto a amianto, fuma, no fuma, el que fuma tiene una probabilidad de sufrir cáncer mucho mayor que la anterior. Y así podríamos ir citando todos los diferentes cánceres en función de los agentes expuestos. Es decir, si un trabajador trabaja en la construcción expuesto a sílice y a radiaciones ultravioletas, pues estamos haciendo sumatorios. Si además es un señor que fuma, sumamos otro. Si además es un señor que está en tratamiento con un fármaco, así vamos haciendo sumatorios de agentes. Por tanto, el eliminar aquellos agentes que la promoción de la salud nos permite mejorar nuestro estado de salud hace que baje la probabilidad de sufrir un proceso cancerígeno. ¿Qué es la prevención secundaria? Si falla la prevención primaria. Tenemos más opciones. La prevención secundaria, que además es el objetivo principal de la medicina del trabajo y que consiste en la detección precoz de la enfermedad, cuando la enfermedad aún es posible que sea reversible o mínimamente lesiva. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy importante, con unos exámenes de salud periódicos. ¿De acuerdo? Los exámenes de salud periódicos van a englobar toda una serie de actuaciones, tanto exploratorias como instrumentales, para conseguir un diagnóstico precoz de este tipo de procesos. Nos vamos a servir de pruebas instrumentales, como digo, de indicadores biológicos. Por ejemplo, todo lo que son agentes químicos va a ser muy útil. Las determinaciones de metabolitos, en el caso de que exista metabolitos, es de cuando un agente entra en contacto conmigo y mi cuerpo lo procesa y expulsa un metabolito resultante. Eso lo puedo encontrar en la sangre o lo puedo encontrar en la orina, depende de la sustancia. Por ejemplo, miramos el ocresol para las personas que están expuestas a tolueno o el ácido fórmico para las personas expuestas a formaldehído. También ciertos cancerígenos como es el benceno, hemos dicho antes que podía dar lugar a leucemias o alteraciones de la serie roja, lo cual podemos ver en una analítica, o el cadmio, que puede dar alteraciones del PSA porque es un potente carcinógeno del cáncer de próstata. Los tumores sólidos nos iremos hacia otro tipo de pruebas, es decir, iremos a pruebas más de imagen. Es el caso de todas aquellas sustancias que sean susceptibles de producir cáncer de pulmón, como puede ser el asbesto, la sílice, etc. O, por ejemplo, en el caso de la exposición de larga duración a polvos de madera, que da lugar a adenocarcinomas de senos y senos paranasales, que podemos hacer un diagnóstico precoz a través de una serie de exploraciones y de fibronasoscopias. Lamentablemente, si la prevención secundaria falla, no queda otra que derivar al trabajador a realizar el tratamiento más oportuno. Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Y ahora damos paso a Marco, que nos hablará sobre el diagnóstico y los tratamientos de precisión de los que disponemos para el tratamiento del cáncer. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer por la invitación. Ya ha evidenciado precedentemente los otros ponentes, el largo periodo de latencia impide muchas veces de relacionar algún diagnóstico oncológico con una exposición previa a tóxicos. Subrayando que la prevención primaria es el arma más importante para ganar esta batalla. Cuando la prevención primaria falla, la secundaria, es decir, un diagnóstico temprano, es indispensable para poder lograr nuestro objetivo, que es la curación. La División de Oncología de ATRIS tiene como objetivo principal proporcionar al paciente el mejor tratamiento, adaptándolo no solo al tipo de patología, pero a la situación del singolo.
Los profesionales de ATRIS trabajan a nivel internacional desde hace más de 20 años contra este tipo de patología y proporcionan tratamiento de última generación. En Barcelona tenemos dos centros. Uno es el Instituto IMOR, que es un instituto histórico porque abrió sus puertas en el 1999 y a día de hoy ha tratado más de 12.000 pacientes. Proporciona tratamientos de elevada calidad, tanto de radioterapia externa como de radioterapia interna, es decir, braquiterapia, y es por este último tema que ha recibido muchos reconocimientos, ha sido galardonado desde las más importantes sociedades nacionales e internacionales. Recientemente ha obtenido la certificación más alta de calidad, que es la Joint Commission International, para la actividad ambulatoria de radioterapia. El otro centro es recién nacido porque lleva 2 años de actividad, fruto de la colaboración de ATRIS y Sanitas. Es un instituto donde se proporciona al paciente cualquier tipo de necesidad pueda ser útil para afrontar este periodo tan delicado de la vida del paciente. È un istituto monografico che si occupa esclusivamente de cáncer y que trata el paciente desde el momento cero hasta la conclusión del propio recorrido terapéutico y el siguiente seguimiento. Aquí podéis ver la que son nuestras facilities, nuestra estructura, donde regularmente todos los especialistas ofrecen un abordaje multidisciplinar para poder garantizar lo mejor, para poder garantizar que el paciente se sienta como en su casa, que se le pueda ofrecer un aspecto humano junto al aspecto profesional. L'obiettivo principal de este tipo de tratamientos es garantizar lo mejor. Garantizar lo mejor ya no es lo que era hace unos años. El cáncer es una enfermedad, un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad única, es un conjunto de enfermedades heterogéneas. Y por lo tanto, desde el momento del diagnóstico, tenemos que buscar todas las características que permitan de analizar exactamente lo que es y lo que no es y elegir el tratamiento más adecuado, que puede ser tratamiento de quimioterapia, radioterapia, cirugía o de cualquier otra necesidad pueda necesitar el paciente, un soporte psicológico, un soporte nutricional y tal vez un soporte desde el punto de vista genético. Efectivamente, la genética hoy en día es una parte esencial para el tratamiento del cáncer, porque no solo ayuda el enfermo a entender si hay un riesgo de desarrollar una enfermedad parecida y por lo tanto ayuda a definir un cribado personalizado para permitir de tener un diagnóstico temprano para poder potenciar el aspecto de la prevención secundaria. La oncología médica ha evolucionado muchísimo. Hoy en día la mayoría de los tratamientos se efectúan de forma ambulatoria. El paciente muy difícilmente tiene que ingresar, pero no podemos olvidar que hay algunos tratamientos o algunas situaciones generales que merecen un cuidado muy preciso y por esto es siempre indispensable disponer de una unidad de hospitalización. Desde el punto de vista de la oncología médica, hoy en día podemos ofrecer tratamientos sencillos como la hormonoterapia o tratamientos más complejos como la quimioterapia con finalidad preoperatoria o postoperatoria y también tratamientos de última generación que han cambiado, el destino de esta patología, porque por ejemplo la inmunoterapia y las terapias miradas han revolucionado totalmente l'outcome, el pronóstico de patologías como el cáncer del pulmón. No olvidemos que de todas formas hay casos que independientemente del tratamiento que se pueda aplicar, van progresando y en estos casos que el cuidado paliativo con la gestión integral del paciente tiene una importancia muy alta. Si la oncología médica ha evolucionado, mucho más ha evolucionado la radioterapia. Hoy en día podemos ofrecer tratamientos de radioterapia externa, de radioterapia interna, es decir, de braquiterapia, o de radioterapia intraoperatoria. La radioterapia externa se puede efectuar con técnicas sencillas como la radioterapia conformacional
o con técnicas más precisas como la radioterapia de intensidad modulada, que en su expresión máxima llega a poder ser proporcionada en pocas sesiones, en tratamientos que se llaman respectivamente radiocirugía cuando se efectúa en una singola sesión o radioterapia estereotáxica cuando se efectúan con un número de sesión entre 2 y 5. La radioterapia interna es técnicamente diferente, pero sigue el mismo principio: proporcionar la dosis al tumor y proteger los órganos sanos colindantes. Se hace posicionando fuentes radiactivas dentro o cerca del volumen que se tiene que tratar. Y por último, la radioterapia intraoperatoria. Es una modalidad que se puede aplicar en algunas patologías seleccionadas y que puede permitir al mismo paciente de hacer todo el tratamiento de una vez. Es decir, el paciente pasa por quirófano, en el mismo día de la cirugía se efectúa un tratamiento postoperatorio profiláctico sin que posteriormente el mismo paciente tenga que acceder al hospital. Todos estos tratamientos tienen como único objetivo tratar la patología maligna, pero el grado de precisión que la radioterapia ha podido conseguir, ha logrado durante estos últimos años, permite de poderla utilizar también en patologías benignas. Naturalmente es imprescindible disponer no solo de una experiencia profesional en hacer determinados tipos de tratamientos, pero también de una tecnología adecuada. Desde el momento del diagnóstico, que permite de identificar con un nivel de precisión más o menos alto dónde está la lesión y cuánto extensa es la lesión, hasta el suministro del tratamiento. Los aceleradores lineales de última generación, además de poder administrar la dosis en un tramo de tiempo muy corto, permiten un control continuo de la posición del volumen a tratar. Sistemas como Calypso, que tenemos en nuestro instituto, permite, gracias al posicionamiento de microtransmisores GPS, de informar el equipo en tiempo real de la posición del volumen a tratar. Esto se traduce no solo en una exacta localización, pero también en un monitorizaje continuo, tanto que si el sistema detecta que hay un desplazamiento de pocos milímetros, ya el equipo se para volver a funcionar solo cuando la posición sea la adecuada. La ventaja de un cribado, la ventaja de un diagnóstico temprano junta al desarrollo que la radiología por imagen, la diagnóstica por imagen ha tenido durante los últimos años, permiten hoy en día de identificar la enfermedad en una fase muy temprana. Y es aquí que la radioterapia moderna puede definir su dosis con un nivel de precisión muy alto, sin el peligro que una parte del tumor, una parte del cáncer microscópica se pueda quedar fuera. ¿Y esto qué nos ha permitido? Ha permitido cambiar radicalmente la filosofía de los tratamientos. Considerar que antes, por problemas técnicos, teniendo que limitar los efectos secundarios, los tratamientos eran muy largos, podían llegar hasta 6 o 8 semanas. Hoy en día, gracias al nivel de precisión que tenemos, podemos reducir estos tratamientos a una duración total de una semana y tal vez de un día. Efectivamente, esto es posible gracias al bajo perfil de toxicidad. Hoy en día podemos considerar que en algún caso la radioterapia de última generación es un directo competidor de la cirugía, pudiendo obtener un control de la región anatómica tratada en un porcentaje superior al 90%. Y aquí algún ejemplo. Tratamiento de una radiocirugía de un paciente. El paciente oligometastásico. ¿Qué es el paciente oligometastásico? Es una categoría de pacientes que cuando el diagnóstico por imagen no era el diagnóstico que tenemos ahora, no existía. No existía porque no teníamos un nivel tal de poder identificar tempranamente la enfermedad. Hoy, gracias a modalidad como el PET-TAC,
es posible identificar alteraciones secundarias de la enfermedad oncológica antes que desarrollen alteración estructural. Y esto nos permite, consecuentemente, de aplicar modalidades como la radiocirugía, que en una sola sesión de tratamiento puede solucionar el problema y volver a controlar de forma definitiva la enfermedad. Antes el paciente metastásico era un paciente donde el único objetivo de los tratamientos era ralentizar la progresión. Hoy en día, si identificamos el paciente metastásico en una fase inicial, podemos volver a lograr la curación. Pero la radioterapia de última generación no solo es un tratamiento de rescate, es un tratamiento que, como he dicho poco antes, puede ser un directo competidor de la cirugía. Ejemplo característico es el cáncer de próstata. La cirugía y la radioterapia son los únicos tratamientos reconocidos como eficaces para obtener la curación del problema. Hace unos años, la radioterapia se efectuaba con tratamientos muy largos de 8 semanas. Hoy en día esta es historia y pacientes con unas características biológicas definidas pueden ser tratados tanto como tratamiento primario o tratamiento de rescate con un número de sesiones muy limitado que se concluye en una semana. ¿Y qué decir del cáncer de mama? Para nosotros el cáncer de mama es la patología más frecuente, la patología que más hace trabajar, porque es a nivel de incidencia el cáncer que tiene la incidencia más alta. La mejora desde el punto de vista de la cirugía, pasando desde intervenciones como la mastectomía, intervenciones radicales a una cirugía conservadora, ha conllevado la necesidad de aplicar siempre más la radioterapia. Y hoy, en un 95% de los pacientes que se someten a cirugía para un cáncer de mama, hay necesidad de efectuar una radioterapia. Y aquí, otra vez, la situación ha cambiado. Desde las 30 sesiones que se hacían hace unos años, hoy en día el estándar son 15 sesiones, es decir, 3 semanas de tratamiento, y en caso seleccionado, en una sola semana de tratamiento, la paciente puede concluir su recorrido terapéutico. Cáncer de pulmón es la patología que con respecto al tema que estamos tratando es la más importante. ¿Por qué? Porque a pesar que cualquier tipo de cáncer puede estar relacionado con tóxicos ambientales, el cáncer de pulmón es solo el 18% de los cánceres profesionales, seguido por el cáncer de la laringe, que es el 8%. Hacer un cribado, monitorizar casos con riesgo es esencial, porque si esperamos de tener síntomas para poder hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón, vamos a arriesgar que el paciente no sea tratable con un tratamiento radical. Diagnóstico de cáncer de pulmón con sintomatología pueden tratarse con cirugía solo en un 10-15% de casos. Si hacemos un cribado, un diagnóstico en fase más temprana puede permitir de lograr la posibilidad de pasar por quirófano en un 85-90% de casos. Y cuando el paciente no puede pasar por quirófano, porque, por ejemplo, no tiene condiciones generales para hacer una anestesia o tiene otras contraindicaciones, la radioterapia de última generación con el control de la respiración puede ser una válida alternativa, pudiendo permitir de solucionar el problema en pocas sesiones de tratamiento sin pasar por el quirófano. Las lesiones secundarias, en particular las lesiones a nivel del sistema nervioso del cerebro, están directamente relacionadas con el problema del cáncer del pulmón, que forse es la enfermedad que más comúnmente da una o más localizaciones secundarias a nivel del sistema nervioso. En estos casos, hace unos años, el único tratamiento que se proporcionaba al paciente era una radioterapia de baja dosis, cuya finalidad era ralentizar la progresión. De hecho, muchos fármacos no pueden pasar la barrera anatómica que protege este distrito anatómico. Hoy en día, pudiendo diagnosticar precocemente una o pocas lesiones cerebrales, podemos, con un tratamiento de dosis única o con pocas sesiones de tratamiento,
volver a garantizar el control de la enfermedad. Concluyo con 2 diapositivas para explicaros modalidades que os he contado poco antes. La radioterapia intraoperatoria es una modalidad que se aplica en casos como la patología de mama o también la patología de páncreas, de recto. La más frecuente es todavía la patología de mama. En cuando la paciente tiene particulares requisitos, es decir, que tiene algunas características biológicas definidas, puede pasar por el quirófano y en el mismo momento que se opera, se puede hacer un tratamiento de sesión única que permite esterilizar la glándula que queda después de la resección del cáncer. Esto en 20-30 minutos puede concluir su recorrido terapéutico. En el caso que el examen anatomopatológico definitivo evidencie algunas características particulares, puede ser sí que tenga que hacer algo más en el sentido de radioterapia postoperatoria, pero claramente la duración del tratamiento será inferior. Y la braquiterapia. Braquiterapia, que como hemos dicho es una modalidad donde las fuentes se ponen directamente dentro del volumen a tratar o cerca del mismo. Puede ser una braquiterapia permanencia, como las semillas que se ponen a nivel de la próstata, que progresivamente pierden su carga y se quedan de por vida, o puede ser una fuente que en pocas sesiones se posiciona directamente a nivel de tejido que se tiene que tratar. La principal ventaja es que la dosis se conforma directamente dentro del volumen blanco sin tener que atravesar los volúmenes sanos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marco. Y ahora Lourdes cerrará el círculo con el protocolo de reincorporación al trabajo después de un proceso oncológico. Gracias, Lourdes. Bueno, pues después de que el trabajador, de los diferentes, de la presentación que hemos empezado, qué son los carcinógenos, cómo se pueden identificar, cómo se puede hacer una prevención primaria y secundaria y cómo podemos pasar a una prevención terciaria y un tratamiento. Cuando el trabajador supera satisfactoriamente todo este proceso, requiere otro desafío más, que es el retorno al trabajo. En este sentido, creemos que cuidar de la salud del trabajador que ha sufrido un proceso oncológico y que tiene que reincorporarse de nuevo al mundo laboral, tiene que ser vigilada y, por tanto, hemos desarrollado a nivel de ASPI un documento que ayuda y que ayuda tanto a médico como a paciente y a empresa a la reincorporación a su puesto de trabajo mediante la evaluación de posibles adaptaciones al puesto. Para dar 4 pinceladas, el documento está compuesto de 3 apartados. Obviamente, una persona que ha sufrido un proceso cancerígeno puede venir con una serie de daños psicológicos o de una situación psicológica que tenemos que valorar para ver si es necesario adaptar ciertos aspectos de este puesto de trabajo. También va a venir a lo mejor con una pérdida de funcionalidad, no tiene por qué gente que se reincorporan con un 100%, pero también valoraremos esa pérdida de funcionalidad, pues hay que ajustar también tareas o diferentes aspectos. Y finalmente, una persona que ha sufrido un proceso neoplásico no debería volver a estar expuesta a ningún agente cancerígeno. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Marta y Marco también, por vuestras intervenciones. Han sido muy interesantes. Y ahora pasaremos a la ronda de preguntas, a la que os invito a que sigáis preguntando por el chat. Raquel y Vanessa se interesan por que nos expliquéis más detenidamente, Lourdes, los turnos de noche y su relación con el tema de hoy. Pues desarrollamos un poquito más este tema. La verdad es que los turnos de noche también han sido motivo de conflicto dentro de la comunidad científica. Pero sí que es cierto que la IARC, es decir, la Agencia de Investigación del Cáncer, lo tiene considerado un cancerígeno del grupo 2. ¿Y por qué? Porque el turno de noche produce una alteración de todo lo que son los ritmos circadianos y es un disruptor endocrino. Potencialmente lo que produce es una alteración de la secreción de la melatonina.
y la melatonina entonces empieza a alterar, o sea, el poder oxidativo, antimicótico, disminución del estrógeno, y se ha visto que tiene todos estos tipos de alteraciones y de otras hormonas, se ha visto como digo, no es del grupo 1, es del grupo 2, pero hay una asociación muy fuerte con la aparición de cáncer de páncreas, de cáncer de próstata y de cáncer de mama. De hecho, buscando bibliografía también sobre esto, en el Lancet es una revista muy prestigiosa a nivel médico, en el Lancet Oncology del 2019 se corroboró el turno de noche como un probable agente cancerígeno de tipo 2. Gracias, Lourdes. Marta, nos pregunta Martín referente a los agentes que no son propios del puesto de trabajo, sino a los agentes que son ambientales del puesto, como lo que explicabas, por ejemplo, del radón. ¿Cómo actuamos en este caso? Gracias. Vale. En el caso concreto del radón se puede medir. Hay un listado de todas las poblaciones susceptibles, que tienen mayor probabilidad de radón, ¿no? Entonces miraríamos en el listado la población si entra o no entra, y además con un medidor de trazas, que es un medidor que nos proporciona el laboratorio, vamos al lugar concreto. Hay un montón de sitios, no solamente los subterráneos, no subterráneos en zonas de radón, hay pues túneles, en balnearios y demás que hay que medir. Lo que vamos es con el medidor de trazas, lo colocamos en los peores sitios, por nuestro conocimiento, normalmente los sitios más bajos, que sabemos que podrían estar expuestos. Ese medidor está durante 3 meses situado en la empresa, en el mismo sitio, no hay que tocarlo ni sacarle el polvo, lo dejamos allí, no se tiene que hacer nada con él y se queda allí. Pero al cabo de 3 meses, mínimo 3 meses, se envía al laboratorio. Tenemos un laboratorio de referencia en Galicia que hace muchísimas mediciones de este estilo, muchos análisis. Nos emite el informe y vemos si estamos por encima o por debajo del nivel de becquerelios que nos comentan. Pensar que tenemos desde el 2018 una directiva europea que hemos de transponer, que no llevamos, desde el 2018 no la hemos transpuesto todavía, a día de hoy tampoco estaba, que hemos de transponer y se modificará el Real Decreto de Radiaciones Ionizantes incorporando el radón y la metodología o los lugares que tenemos que medir vendrán dados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Con lo cual, podríamos medir siempre esta exposición que tenemos y en caso de que nos diera mal, lo que sí que tendríamos que hacer sería, aparte de ventilar, contratar a una ingeniería, a una arquitectura, a una empresa de arquitectura, para ver que pues, el sellado, medidas preventivas, pero ya son de carácter ingenieril, de sellado de zonas, cómo se tendría que ventilar y cómo tendríamos que hacerlo. Nosotros siempre decimos que una vez hemos aplicado una medida preventiva, es necesario, al cabo del tiempo, verificar realmente que es adecuada. Es decir, volver a medir una vez, pues si nos había dado mal, se ha ventilado, se han sellado, se han hecho todos los procesos dicho por la ingeniería, medir para ver que realmente han sido efectivos, para quedarnos tranquilos, ¿no? Poder seguir haciendo ese proceso de control. Gracias, Marta. Jaime nos pregunta en qué situaciones puede una empresa preguntar a un trabajador con cáncer acerca de su afección. Bueno, como siempre, lo que prevalece es la confidencialidad del paciente. La empresa, si el paciente no quiere, obviamente la empresa podrá tomar las medidas oportunas siempre y cuando tenga la información oportuna. Entonces, si un trabajador causa una baja y no sabemos el motivo de la enfermedad, está en poder de manos del trabajador el transmitirla o no, pero quizás sí que es conveniente informar, pero ya estamos hablando de educación sanitaria general, en una empresa sobre todo que se puedan manejar cancerígenos, el saber de manera de promoción de la salud y después de saber si se sufre un proceso cancerígeno, pues que es bueno poder adaptar el puesto de trabajo. Pero obviamente la empresa no puede requerir al trabajador información sobre su estado de salud. Muchas gracias, Lourdes. Antonio nos pregunta qué tumores se relacionan con el trabajo en turno de noche. Ya lo he comentado, principalmente el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Muchas gracias, Lourdes. Inmaculada nos pregunta
¿Se puede denunciar de alguna manera si ha sido expuesto a estos factores cancerígenos? ¿Cuáles son las vías? Entiendo que la pregunta va por un carácter jurídico, no sanitario. El trabajador tiene que estar informado de si está expuesto o no está expuesto a cancerígenos y a partir de ahí el tema sanitario sale un poco de contexto, a no ser de hacer una vigilancia de la salud y una detección precoz, como he hablado antes. Las otras vías creo que es un tema jurídico que podemos contestar a través de email cuando hagamos una consulta con nuestra asesoría. Gracias, Lourdes. Otra pregunta que nos hace Vanessa. ¿Y si una persona trabaja en un laboratorio, por ejemplo, y sufre un cáncer? Cuando regrese al trabajo, ¿cómo debemos hacerlo? No siempre se puede reubicar. Entiendo, Lourdes, que nos pregunta un poco más específicamente si podemos detallar el protocolo de reincorporación al trabajo. Gracias. Bueno, el protocolo de la bibliografía en general desaconseja que una persona que ha sufrido un cáncer esté expuesta a cancerígenos. No hemos puntualizado si cancerígenos de grupo 1, de grupo 2, tampoco sistemáticamente en un laboratorio la presencia, no tiene por qué haber presencia de cancerígenos. Si la hay, supongo que está dentro de una mezcla, que se tienen que hacer unas mediciones, a pesar de que también, como ha dicho Marta, los cancerígenos tienen un efecto estocástico que no es dosis dependiente. No obstante, si se diera esa situación, habría que estudiar de manera individualizada cada caso qué proceso neoplástico ha tenido, qué cancerígeno está expuesto. No es lo mismo estar expuesto a un cancerígeno de tipo 1 que de tipo 2T. Y como digo, en cada caso este protocolo es un protocolo que se va a llevar a la máxima individualización y que posteriormente se desarrolla en función. No se puede hablar, no se puede generalizar de sufrir un cáncer. Depende mucho del tipo de cáncer y depende después del ámbito laboral, de los agentes cancerígenos y del tiempo que se manipula, etc. etc. Este es el objetivo del protocolo, hacer un estudio más profundo de este tipo de trabajadores a la hora de reincorporarse al trabajo. Gracias, Lourdes. Marta, Raquel nos pregunta desde un punto de vista técnico cuál es lo que podemos hacer para prevenir este cáncer en los turnos de noche. Muy bien, recojo la pregunta porque, bueno, aunque es un tema mixto, el turno de noche, claro, dicho así a bocajarro, decir es un agente cancerígeno, pero estamos hablando de un turno de noche que fue mantenido en el tiempo durante muchos años, sin periodos de descanso. Entonces, no significa que no se pueda trabajar en turno de noche, significa que se tiene que adaptar, es decir, que a partir de ciertas edades el turno de noche ya no se desarrolle, puesto que la incidencia de sufrir procesos neoplásticos aumenta con la edad. Es decir, a partir de una edad, pongámosle 50, pongámosles 60, pongámosles 45, hay ciertas personas que ya no deberían trabajar en el turno de noche, pero no sería conveniente. En el caso de que se trabaje en el turno de noche, hay que hacer unos periodos de descanso mucho más largos que lo habitual. Y también unos periodos de descanso mucho más frecuentes durante el turno de noche. Y como digo, no mantenerlo en el tiempo durante muchos años. Es decir, hay personas que llevan trabajando en el turno de noche desde los 18 hasta los 55. Pues ahí es donde es un agente importante. El turno de noche, entiendo que dentro del mundo empresarial es necesario y es poco evitable, pero sí que hay maneras de organizarlo de manera lo más saludable posible. E insisto, a partir de cierta edad, retirar a ciertas personas del turno de noche. Gracias, Lourdes. Marco Pablo nos pregunta si el radón interviene en un alto porcentaje de los cánceres de pulmón actuales. La valoración de los agentes que pueden intervenir en el desarrollo de un cáncer de pulmón es muy varia. El radón es una de las causas más importantes, pero no es cuantificable. Seguro que es un conjunto de causas que pueden determinar un aumento de la incidencia. La epidemiología está influenciada desde muchos parámetros,
no hay datos suficientes para poder decir, relacionar un porcentaje definido de cáncer de pulmón, más que otro. ¿Por qué? Porque el fumo de cigarro, porque la exposición a tóxicos ambientales incluye no solo el radón, pero también asbesto y otras sustancias químicas que juntas puedan tener un efecto procancerógeno. Por lo tanto, sí, es importante cuantificarlo, es difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que relacionar exclusivamente con un dato geográfico y no tenemos un dato suficiente para poder decir si en este ámbito geográfico hay una exposición más o menos grande. Sin embargo, esto, vuelvo a decir que independientemente de la causa, tenemos siempre que considerar cuál es el riesgo de exposición. El riesgo de exposición lo tenemos más alto alrededor en algunas áreas geográficas, es verdad, pero esto no conlleva que se tenga que efectuar un cribado diferente. El cribado tiene que ser efectuado igualmente cuando hay una o más causas y es el arma más importante para poder hacer el diagnóstico temprano. No olvidemos que el cáncer de pulmón es un cáncer que puede tener sus soluciones, pero es un cáncer que tiene una agresividad muy alta y en el momento que hay un diagnóstico sintomático, ya la posibilidad de curación a los 5 años es muy baja. Por lo tanto, pur non tenendo datos que relacionen directamente un específico porcentaje con el cáncer de pulmón, mi consejo es que siempre cuando hay una duda hacer un cribado. Efectivamente, recientemente ha sido publicato un estudio sobre el cribado con TAC de baja dosis en pacientes que tienen riesgo, pero no incluye pacientes que están expuestos a tóxicos ambientales como el radón. Sí que incluyen pacientes que han tenido como costumbre el fumo. Sí, en este caso esto ha confirmado que la ventaja en la curación es muy elevada, tanto que creo que en los próximos años el cribado de cáncer de pulmón será un estándar a nivel internacional. De momento solo podemos trasladar estos datos que están relacionados con el fumo a otros factores cancerógenos, pero no hay ninguna publicación científica que pueda permitir de cuantificar cuánto pesa una u otra causa. Gracias, Marco. Alberto nos pregunta si las empresas con riesgo de exposición a cancerígenos, el reconocimiento médico es obligatorio. Teóricamente, la obligatoriedad respecto a realizar un reconocimiento médico son entre supuestos en que suponga que esté ligado a una enfermedad profesional. Entonces, todos los cancerígenos no están contemplados como enfermedades profesionales. Sí que hay aproximadamente unos 17 reconocidos como enfermedades profesionales. Y la recomendación es que fueran obligatorios cuando haya agentes cancerígenos, pero los agentes cancerígenos que están reconocidos como enfermedad profesional, como digo, no son los 10.000 a los que se pueden manejar en la industria. La recomendación sería, sí, que fuera obligatorio. Ahora, exclusivamente obligatorio o los que tienen una vinculación muy fuerte, más fuerte con la obligación, serían los que están asociados a una enfermedad profesional y, por tanto, dentro del listado de enfermedades profesionales. Gracias, Lourdes. Una pregunta de Belén para Marta. En el ámbito de la higiene industrial, ¿cómo podemos enfrentarnos a partículas hormonales de las que en muchos casos no hay valores descritos? A ver, por lo que entiendo es saber cómo podemos enfrentarnos a ciertos agentes sin tener un valor límite. Lo que hemos de intentar, hay veces, tenemos dos puntos de partida, perdonad. Hay veces que podemos medir pero no comparar, es decir, tenemos un método que nos permite, avalado por un laboratorio evidentemente, que nos dice que si medimos de una determinada manera, pues a un cierto volumen y además durante un tiempo determinado vamos a recoger bastante volumen de muestra y nos va a permitir en un laboratorio decirnos que en el ambiente hay tal cantidad. Esto nos va a permitir, cuando tenemos este caso, aunque no tengamos valor límite ambiental ni español ni extranjero, ningún tipo de valor límite, que eso también lo consultamos, si no tenemos español vamos a otras entidades de reputado prestigio, véase Max alemanes,
valores límites también estadounidenses, donde encontramos la bibliografía, esto lo consultamos siempre. ¿Qué hacemos? Podemos poner un control, es decir, la exposición que tengo es esta, no sé si es buena o mala, pero sé que es esta y a partir de aquí ir midiendo periódicamente para ver que este control continúa igual. ¿Eso qué implicará? Que yo tendré un valor de referencia inicial, no sabré si es bueno o malo, pero tendré un valor de referencia inicial y me permitiría, aplicando medidas preventivas, porque vamos siempre a aplicar medidas preventivas para minimizar, si no puedo sustituir o eliminar, minimizar al máximo la exposición, lo que haríamos sería ver que tenemos controlado el proceso. Es decir, ayer me dio 5, dentro de 6 meses mido, me ha dado 10. Pues algo ha fallado que esto no estaba controlado. En vez de 10, porque me dio 5 y apliqué medidas preventivas, me ha dado 3, pues perfecto, vamos a seguir manteniendo esta línea de actuación para reducir al máximo la exposición. Otro caso distinto es cuando no tenemos un valor límite ambiental. Pues si no tenemos, hay valor límite ambiental, no tenemos método de medición. Si no tenemos ni valor límite ambiental ni método de medición, lo que haríamos sería un estudio cualitativo. ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer es estudiar todo el proceso. Vamos a empezar viendo las cantidades, que tengan las frases H, pues, si es un caso un cancerígeno, por las 350 y las 340, que tengan esas frases. Miraremos la cantidad utilizada, las veces que se utiliza, pues por semana, por mes, por año, y haremos todo el proceso. ¿Cómo se utiliza? Es un ambiente que es un producto que es polvo, es un producto que es gas. Vamos a ver tamaño de partículas, son pastillas que las puedo controlar, es polvito. Vamos a empezar a analizar, pues eso, una evaluación cualitativa mirando los diferentes aspectos que se mira. En qué temperatura se trabaja, qué productos intermedios genera, cómo es el proceso, es un proceso abierto, es un proceso cerrado. Y a partir de allí haríamos una evaluación cualitativa y podríamos obtener el grado de exposición, el grado de riesgo en el que estamos. Y aplicaríamos medidas preventivas. Las medidas preventivas siempre vamos a tenerlas. Miraríamos en qué factor o en qué momento estamos, pues eso, cuáles son los factores que nos están penalizando. Y decir, nos ha penalizado este factor de aquí. ¿Por qué? Porque el proceso es abierto y no está cerrado. Pues iríamos a hacer la medida preventiva enfocada a un proceso cerrado, a intentar hacer, siempre intentamos hacer procesos cerrados, no siempre es posible, pues ventilación siempre en origen, ventilación localizada en origen. ¿Que no puede ser esta ventilación aquí? Pues iríamos a la medida de transmisión. Hemos de intentar que no se transmita al aire el efecto cancerígeno, hemos de evitar esa exposición general. Entonces, iríamos todo a ir medidas de este estilo. Siempre vamos a señalizar las zonas donde hay exposición, aparte de formar e informar al personal, que es lo básico. Informar y formar es muy importante porque la gente muchas veces no es consciente, pues que antes decía que había una serie de, pues en el Real Decreto hay una serie de productos listados, pero es que muchísimos más. Entonces la gente no es consciente muchas veces de los riesgos los que tiene. Entonces nadie quiere ponerse enfermo, eso está clarísimo. Entonces hablaríamos de medidas de higiene, de cómo tiene la empresa aplicaría ya la doble taquilla, el lavado de ropa, todas esas medidas preventivas que nos interesan para evitar que el trabajador, el agente cancerígeno, quede lo más confinado posible, haya límite, no haya límite, podamos medir o no podamos medir, lo más confinado posible y que el trabajador no se lleve pues esas fibras de amianto o ese polvo o lo que sea a su casa. Pues la ropa la lavaría la empresa, lo gestionaría todo por parte de la empresa. Es la única forma que podemos hacer son medidas preventivas. El no tener un valor límite no ha de significar nunca, bajo ningún concepto, no aplicar medidas preventivas. Y el tenerlo y dar bien no exime que se tengan que aplicar, se tendrán que aplicar igualmente, se tendrán que mantener y seguir midiendo para verificar que realmente eso está controlado. Creo que con esto he contestado. Muchas gracias, Marta. Bueno, me comentan desde la organización del webinar que hay problemas de sonido y que lamentablemente pues tendremos que dejarlo aquí. De todas formas, responderemos a todas vuestras preguntas por escrito y además a través de todos los contactos técnicos sanitarios, vuestros contactos comerciales que tenéis en ASPI, ponemos a disposición pues que sigamos resolviendo todas las dudas que tenéis al respecto. Yo sin más quiero agradecer a todos vosotros vuestra asistencia, a los ponentes sus explicaciones y que disfrutéis de este Día Internacional de la Seguridad de Salud en el Trabajo. Gracias y hasta pronto.